Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a estar estudiando quién fue el apóstol Natanael. Después que Felipe le preguntó a Jesús qué debería hacer, si descender a Juan o seguirlo a él, y después que Jesús le dijo, sígueme, Felipe fue a contarle la nueva de su decisión a su amigo Natanael, que lo aguardaba a la sombra de un árbol. Natanael reflexionaba acerca de Juan el Bautista y su mensaje del Mesías esperado. Felipe interrumpió su meditación exclamando, he encontrado el libertador, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas y a quien Juan ha proclamado. Natanael levantó la vista y preguntó, ¿de dónde viene este maestro? Y Felipe le dijo, es Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, que ahora reside en Capernaum. Y preguntó Natanael, ¿y puede algo bueno venir de Nazaret? Pero Felipe lo tomó del brazo y le dijo, ven y ve. Y condujo a Natanael a donde Jesús. Y Jesús mirándolo a los ojos y viendo en él a un incrédulo honesto, dijo, he aquí un auténtico israelita, en quien no hay engaño, sígueme. Y Natanael, volviéndose a Felipe, le dijo, tienes razón, es en verdad un maestro entre los hombres, yo también lo seguiré si soy digno. Y Jesús, haciendo un gesto afirmativo a Natanael, volvió a decirle, sígueme. Y con Natanael ya Jesús tenía a la mitad de su futuro cuerpo de asociados íntimos, 5 que ya lo habían conocido y uno extraño, Natanael. Siguieron camino y llegaron a Nazaret. Pasaron la noche con José, la casa de la niñez de Jesús. El documento 139.6 describe a Natanael y dice así, Natanael, el sexto y último apóstol escogido por el maestro mismo. Dice así porque los otros 6 fueron escogidos por los apóstoles. Natanael fue llevado a Jesús por Felipe. Estuvo asociado en varias empresas de negocio con Felipe. Cuando Natanael se unió a los apóstoles tenía 25 años y era el segundo más joven del grupo. El primero era Juan, después Natanael. Era el menor de una familia de 7, era soltero y el único sostén de padres ancianos y enfermos con quienes vivía en Canaán. Sus hermanos y hermanas estaban casados o habían fallecido y ninguno vivía allí. Natanael y Judas Iscariote eran los más instruidos de los 12. Natanael había pensado en hacerse mercader. Su gran virtud era que era un hombre honesto y sincero, actuaba sin engaño. La debilidad de su carácter era el orgullo. Estaba muy orgulloso de su familia, de su ciudad, de su reputación, de su país, todo lo cual es encomiable si no se lleva a los extremos. Pero Natanael tenía la tendencia de llegar a extremos con sus prejuicios personales. Tendía a prejuzgar a los individuos de acuerdo con sus opiniones personales. No titubeaba en preguntar, aún antes de conocer a Jesús, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Pero Natanael no era obstinado, no era de permanecer en esos extremos, aunque sí era orgulloso. No vaciló en cambiar de opinión cuando contempló el rostro de Jesús. En muchos aspectos, Natanael era el genio excéntrico de los 12. Era el filósofo apostólico y el soñador, pero era un tipo muy práctico de soñador. Alternaba entre periodos de filosofía profunda y manifestaciones de un sentido común original y poco común. Con el estado apropiado de ánimo, era probablemente el mejor narrador de historias entre los 12. Jesús disfrutaba enormemente escuchando a Natanael conversar de cosas tan serias como frívolas. Natanael progresivamente fue tomando más seriamente a Jesús y el reino, pero nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio. Todos los apóstoles amaban y respetaban a Natanael. Natanael se llevaba muy bien con todos ellos, excepto Judas Iscariote, que a pesar de haber sido elegido por él no creía en Natanael, y un día se lo dijo a Jesús y éste lo requirió. Hablaremos de esto cuando toque de hablar de Judas Iscariote. Natanael era siempre quien aliviaba las tensiones y las confusiones que surgían a veces cuando Jesús se iba con sus ayudantes Pedro, Santiago y Juan. Aliviaba las tensiones con una pizca de filosofía y un granito de humor, de buen humor también. El deber de Natanael era velar por el bienestar de la familia de los 12. Frecuentemente estaba ausente de los concilios apostólicos porque en cuanto se enteraba de alguna enfermedad o de algún acontecimiento fuera de lo común que afectaba a una de las personas a su cargo, no perdía tiempo en llegar a esa casa. Los 12 estaban tranquilos
porque sabían que en manos de Natanael el bienestar de sus familias estaba a salvo. Esta posición le vino bien a Natanael porque sus padres eran muy ancianos con una y otra enfermedad y así los podía atender ya que él era su único sostén. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. Así pues, Natanael reverenciaba a Jesús particularmente por su tolerancia. No se cansaba de contemplar la tolerancia y la compasiva generosidad del Hijo del Hombre. Durante la última cena en el aposento alto, Jesús dio una admonición de despedida a cada uno de los apóstoles. Y a Natanael le dijo: Natanael, tú has aprendido a vivir por encima del prejuicio y a practicar una tolerancia cada vez mayor desde que te volviste apóstol mío. Pero hay mucho más que debes aprender. Tú has sido una bendición para tus compañeros, porque siempre han recibido tu asesoramiento por tu sinceridad constante. Cuando yo me haya ido, es posible que tu franqueza interfiera con tu habilidad para llevarte bien con tus hermanos, tanto los antiguos como los nuevos. Deberías aprender que aún la expresión de un pensamiento bueno debe ser modulada de acuerdo con el estado intelectual y el desarrollo espiritual del oyente. La sinceridad cumple su mejor función en el trabajo del reino cuando está unida con la discreción. Si quieres aprender a trabajar con tus hermanos, es posible que realices cosas más permanentes. Pero si te encuentras buscando a los que piensan como tú, en ese caso haz lo siguiente. Y aquí Jesús le dice a qué dedicar su vida. Y yo creo que aquí ya Jesús sabía que Natanael no iba a aceptar lo que Pedro iba a hacer de modificar la forma de predicar el evangelio. Por eso le dijo aquí: si piensas hacerlo como con los que piensan como tú, entonces haz lo siguiente. ¿Ok? Y entonces que se iba a mantener con el evangelio original enseñado por Jesús, lo cual trae un poco de soledad, ¿no? Porque todo el mundo los aparta como apartaron a Abner, el apóstol de Juan el Bautista, ante el auge de la forma audaz de Pedro y luego de Pablo. ¿Okay? Entonces Jesús le dijo: si ese es el caso, dedica tu vida entonces a probar que el discípulo conocedor de Dios puede volverse un constructor del reino aun cuando está solo en el mundo y completamente aislado de los demás creyentes. Yo sé que serás fiel hasta el fin y algún día te recibiré en el servicio ampliado de mi reino en lo alto. Natanael le dijo que no entendía muy bien todo y Jesús le dijo: no es extraño porque aún estás obstaculizado por los conceptos de la tradición judía. Muchos he enseñado por la palabra y he vivido mi vida entre vosotros. He hecho todo lo que pueda hacerse para esclarecer vuestra mente y liberar vuestra alma. Y lo que no hayáis podido obtener de mis enseñanzas y de mi vida, ahora os debéis preparar para adquirirlo del Maestro de todos los maestros, el Espíritu de la verdad, la experiencia real. Y en toda esta nueva experiencia que ahora te aguarda, yo caminaré delante de ti y el Espíritu de la verdad estará contigo. No temas, lo que en este momento no puedes comprender, el nuevo Maestro, cuando haya llegado, te lo revelará por el resto de tu vida en la tierra y más adelante en tu capacitación para las eras eternas. Luego Jesús le dijo a Natanael y a todos en general: no os preocupéis si no conseguís captar el pleno significado del Evangelio. Vosotros no sois sino finitos, hombres mortales, y lo que os he enseñado es infinito, divino y eterno. Sed pacientes y valerosos, porque ante vosotros se abren las eras eternas, en las cuales continuaréis vuestro logro progresivo de la experiencia de volveros perfecto, así como vuestro Padre en el paraíso es perfecto. Esa misma noche Jesús fue apresado y al siguiente día crucificado. Luego de la resurrección, el Jesús glorificado caminó con los apóstoles de 2 en 2 cuando estaban en Galilea. A Natanael le tocó caminar con Tomás, y después que Jesús habló con Tomás, le dijo a Natanael: Natanael, ¿me sirves tú? Sí, maestro, y con afecto total, dijo Natanael. Y Jesús le dijo: si tú pues me sirves de todo corazón, asegúrate de dedicarte con afecto incansable al bienestar de mis hermanos en la tierra. Agrega amistad a tu consejo y añade amor a tu filosofía. Sirve a tus semejantes aun como yo te he servido a ti. Sé fiel a los hombres así como yo he vigilado por ti. Sé menos crítico, no esperes tanto de algunos hombres. De este modo tendrás menos desilusión. Y cuando el trabajo aquí haya terminado, tú servirás conmigo en lo alto. Luego los apóstoles regresaron a Jerusalén entrando tarde en la noche para que no los vieran las autoridades judías.
En el aposento alto ya los apóstoles hablaban de cómo salir a predicar públicamente el evangelio del Señor resucitado. Natanael se opuso a este cambio de énfasis en el mensaje público, pero no pudo detener la elocuencia de Pedro y el entusiasmo de los discípulos, especialmente de las mujeres creyentes. Así pues, bajo el liderazgo vigoroso de Pedro y antes de que el Maestro ascendiera al Padre, sus bien intencionados representantes comenzaron el sutil proceso de una transformación paulativa de la religión de Jesús a una nueva y modificada religión sobre Jesús. El padre de Natanael murió poco después del Pentecostés y después de esto, Natanael estuvo un tiempo con Abner, menos de un año, y luego viajó a Mesopotamia y a la India, proclamando la buena nueva del Evangelio y bautizando a los creyentes. Sus hermanos embajadores del reino nunca supieron del otrora filósofo, poeta y humorista, pero Natanael fue un gran hombre en el reino e hizo mucho por divulgar las enseñanzas del Maestro, aun cuando no participó de las iglesias cristianas. Natanael murió en la India. Y hasta aquí la historia de Natanael. Los espero en la próxima. Mateo.